Bienvenidos de nuevo. Ahora vamos a descubrir el poder número 2. El más grande de todos. El poder del amor. Utilizando la herramienta de la pirámide de crecimiento personal. La pirámide de crecimiento personal es un mapa que nos indica dónde estamos y dónde podemos llegar. Y nos permite ser conscientes de por qué pasan las cosas y tomar las riendas de nuestro destino. Una vez que ya tenemos una proyección del futuro, ahora es el momento de crecer como persona en todos los niveles. Para hacerlo es necesario e imprescindible ser conscientes de los porqués de cada situación emocional y el camino correcto para solucionarlos. Aquí el objetivo no es rendirse o plegarse ante los diferentes desafíos que nos plantea la vida. Según vayamos avanzando en la pirámide, sin darnos cuenta todo lo que nos suceda, será lo correcto. Y si en nuestro anterior yo no le parecería lo perfecto, en nuestro nuevo yo le parecerá bien. Y si algo nos parece bueno, es que lo es. En el fondo todo es una cuestión de percepción. Aquí vamos a conseguir vibrar en la frecuencia adecuada, para ya en nuestro presente poder cambiar las cosas. En el siguiente punto del método Venturi, veremos cómo hacerlo de una manera práctica. Antes de empezar, en relación a todos los niveles o estados de crecimiento personal, destacaríamos que en todos ellos hay una palabra común. Esa palabra sería poder, no el entendido de una manera intuitiva, como la capacidad de subyugar al otro. Este poder es muy diferente, es el que nos permite tomar decisiones. La ausencia de este determina en muchos casos ese nivel en el que nos encontramos. Nos vemos ahora en el primer escalón, el de víctima. Buen viaje. La víctima. Una persona que se siente víctima es alguien que percibe que ha sido tratada injustamente, ha sido perjudicada o ha sufrido algún daño por las acciones de otros, o por circunstancias fuera de su control. Este sentimiento puede ser resultado de experiencias pasadas, eventos traumáticos o situaciones actuales. Las personas que se sienten víctimas a menudo pueden experimentar emociones como tristeza, enojo, impotencia y desesperanza. Entonces, buscamos una salida, y esta es proporcionada por el miedo, que nos obliga a abandonar este estado. El miedo. El miedo. En el estado víctima, el sentimiento primario que sentimos es el miedo. Sigue siendo un estado con muy poco poder. El miedo, aunque a menudo es visto de manera negativa, cumple una función importante en nuestra vida diaria, al ayudarnos a evitar el peligro y a adaptarnos a nuestro entorno. Sin embargo, cuando el miedo se vuelve excesivo o irracional, puede interferir con nuestra calidad de vida y es posible que se necesite intervención profesional para gestionarlo. Este miedo constante nos lleva a tomar conciencia de buscar algo más, para encajar con los demás y sobre todo obtener premios, normalmente aspiracionales, que muchas veces se identifican con lo material. Decirnos a nosotros mismos, si consigo eso, habré ganado. Dando lugar al siguiente escalón. El deseo. El deseo. El deseo. Llegamos a este escalón porque queremos algo mejor. En la página web lo detallamos. Tiene muchos problemas, a todos los niveles, ya que al estar basado en la consecución de algo normalmente externo a nosotros, lleva a una constante insatisfacción. Siempre queremos más, y esto nos llevará a la ira si no lo alcanzamos. El deseo, una fuerza poderosa que impulsa muchas de nuestras acciones y decisiones, puede tener varios inconvenientes dependiendo del contexto en el que se manifieste, que como comentamos anteriormente pormenorizamos en la página web. La ira. La ira y la frustración.
Esos deseos insatisfechos nos llevan a un estado de ira o frustración, ya que nos creemos merecedores de una vida mejor, ya que somos especiales a nuestros ojos. Lo cual nos hace buscar algo fuera que nos haga mejores. Una vida con ciertos privilegios, cambiando la culpa por el aprendizaje. La ira y la frustración son emociones comunes que todos experimentamos en diferentes momentos de nuestras vidas. Ambas son respuestas emocionales a situaciones que percibimos como injustas, amenazantes o que están fuera de nuestro control. En la página web os ofrezco una descripción más detallada de cada una de estas emociones, sus causas comunes y algunas estrategias para manejarlas. Aprendizaje versus culpar. Aprendizaje versus culpar. Después de esos sentimientos de ira y frustración, generados fundamentalmente por no haber conseguido esos objetivos fruto del deseo, podemos tomar dos caminos: el de culpar a los otros, al entorno, o a multitud de factores externos, o responsabilizarnos y entender que lo que ha pasado solo fue una manera de aprender. Entonces, todo se vuelve una oportunidad, y cada paso que avancemos en esa dirección aumentará nuestra autoestima. Dará paso al orgullo. Aprender y culpar son dos enfoques opuestos ante los desafíos y errores en la vida. Os vuelvo a señalar que os dejo en la web del método Venturi sus diferencias y cómo pueden afectar el desarrollo personal y profesional. El orgullo. Orgullo versus humildad. Una vez que hemos entendido que todo es aprendizaje, como decíamos, nuestra autoestima aumenta. Pero tiene una pequeña trampa: la de creer que nuestro orgullo creciente está hecho para ganar en contraposición con el otro. Solo pudiendo salir de esta paradoja a través de la humildad. En la web os presento sus definiciones, características y los efectos que pueden tener en nuestras vidas. El orgullo y la humildad son dos características opuestas, que influyen en el comportamiento y la percepción de uno mismo y de los demás. Valor. Valor. Por medio de la humildad pasamos del estado del miedo al del amor, guiándonos al mundo del valor. Es decir, ya nos sentimos capaces sin abusar de nuestras capacidades o conocimientos. Cuando empezamos a pensar en los demás, en qué puedo aportarles, empezaremos a producir con mucho más valor. Y sin saber cómo, empezaremos a estar más abiertos a recibir alegría y felicidad. Y entonces pasaremos al siguiente nivel, el desapego. El valor personal es un concepto que abarca la autoestima, la autovaloración y la autoeficacia de una persona. Se refiere a la percepción que una persona tiene sobre su propio valor y sus capacidades, y cómo esta percepción afecta su comportamiento, decisiones y relaciones con los demás. Desapego. Desapego. Ahora entramos en el nivel del desapego, que no tiene nada que ver con la acepción intuitiva que todos tenemos de la palabra. Desapego no es que no tengas cosas materiales, intelectuales o emocionales. Quiere decir que ellas no te posean a ti. Es hacer las cosas bien, con amor y gratitud, y no preocuparnos por el resultado como culpa, solo como aprendizaje. Las cosas que nos sucedieron son las que tuvieron que ser, y no podrían haber sucedido de otra manera. Nuestra única responsabilidad ante Dios para los creyentes, el universo, o como lo queramos llamar, es hacer lo correcto dentro de lo que podemos controlar. Aquí pasamos entonces del mundo material al espiritual. Pasando al siguiente nivel, el de la aceptación. El desapego es un concepto que se refiere a la capacidad de liberarse emocionalmente de los apegos o dependencias hacia personas, cosas, situaciones o resultados. Es una práctica que se encuentra en varias tradiciones espirituales y filosóficas, y que se promueve como una manera de alcanzar un estado de paz y equilibrio interior. La aceptación
Aceptación versus resignación. En este estado entendemos que aquello que nos pasa es como tiene que ser y no podría ser de otra forma. Y lo que antes nos parecería malo, ahora nos parecerá bueno. Y si algo lo parece, lo es. Ya que si hemos hecho todo lo posible, dentro de lo que podemos controlar, no hay culpa, no hay arrepentimiento. Aceptamos como bueno todo, haciéndonos preguntas tales como, ¿qué puedo aprender de esto? No pensar en las cosas malas que nos sucedan como un castigo del universo, Dios o como lo queramos llamar. El dolor, al entenderlo como parte de ese proceso de aprendizaje, perderá totalmente su fuerza. En el budismo se dice que el dolor en la vida es inevitable, el sufrimiento tú lo decides. Cuando aceptemos haciendo lo que podemos controlar, no resignándose, la vida pasará a ser maravillosa y llena de oportunidades. Empezamos a entender el verdadero sentido de una vida plena. La aceptación a nivel espiritual es un concepto profundo y multifacético, que implica una comprensión y una integración de diversos aspectos de la vida y del ser, desde una perspectiva más amplia y trascendental. Sabiduría. La sabiduría. En este estado, entendemos que cada cual tiene su camino. Ya no juzgamos. Eso no implica que no queramos ayudar, todo lo contrario. Aquí nuestra única responsabilidad es hacer las cosas bien, de acuerdo a valores éticos y morales. Eso nos generará un estado de paz y liberación, totalmente opuesto a la resignación. Ya no queremos tener razón y demostrar a los demás lo equivocados que están. Cuando vemos que alguien se equivoca, u odia o tiene envidia, no sentimos rechazo y pasamos a ponernos en su posición, porque se siente así. Lo cual no implica, como es lógico, que si nos hacen daño, sigamos siendo yunque de su ignorancia emocional. Como decíamos, nosotros haremos lo correcto. Y ahí acaba nuestra responsabilidad. Empezamos a sentir la palabra más maravillosa para un ser humano: la compasión. Esa que no juzga, que entiende y perdona. Entramos en el próximo nivel, el del amor. La sabiduría espiritual es un concepto complejo y multifacético, que ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia y por diferentes culturas. En general, se refiere a un entendimiento profundo de la naturaleza de la realidad, el significado de la vida y nuestro lugar en el universo. Esta sabiduría se adquiere a través de la experiencia, la reflexión y la conexión con algo más grande que nosotros mismos, ya sea Dios, la naturaleza o nuestro propio ser interior. El amor. El amor. En este estado, el del amor, nos convertimos en portadores de bondad. La sabiduría por sí misma es un conocimiento que se perdería. Ahora, al darlo a los demás, nos permitirá entenderles y no juzgarles. Jesús, uno de los metafísicos más trascendentes de la humanidad, decía: que tire la primera piedra el que no tenga culpa. Aquí no hablamos de religión. Hablamos de conceptos muy por encima de ella, ya que ésta fue creada fruto de la imperfección humana. Entraremos en un estado de vibración. Con el todo, para los creyentes Dios. Los ateos el universo. Para Einstein, la naturaleza en su orden perfecto. Ya somos conscientes de algo que nos engloba a todos. Entendiendo que solo somos una parte muy pequeña dominada por ambiciones y deseos personales, que son construidas frente al otro. Yo tengo porque ocupo un espacio, yo tengo porque quito. Yo soy según esas etiquetas externas, que en ese mundo material me conforman. El amor espiritual es un concepto que va más allá del amor romántico o fraternal. Se trata de un sentimiento de conexión profunda
con algo más grande que nosotros mismos, ya sea con Dios, con la naturaleza, con el universo, o con nuestra propia esencia espiritual. El amor incondicional. Amor incondicional. El amor incondicional sería el estado último y supremo escalón de crecimiento personal. Realmente nunca se está ahí, ya que requiere gran esfuerzo y perdón. En esa escalera, a veces bajaremos, indudablemente somos humanos. Pero ya sabemos lo bien que se está arriba. Y querremos volver. Sería el estado de negación absoluta a uno mismo. O más bien entender que tú no eres tú, eres parte de un todo. Entonces, ¿cómo podrías querer hacer daño a alguien, si te lo harías a ti mismo? El amor incondicional. Es un concepto complejo y multifacético que ha sido explorado por filósofos, psicólogos y líderes religiosos durante siglos. Aquí os muestro las herramientas prácticas para estar en el amor. La primera. Practicar la autoaceptación. Aceptarse a uno mismo con todas las imperfecciones y debilidades. Es el primer paso para poder ofrecer amor incondicional a los demás. La segunda. Desarrollar la empatía. Esforzarse por comprender los sentimientos y perspectivas de los demás, incluso cuando son diferentes a los propios. La tercera. Ser compasivo. Ofrecer apoyo emocional y presencia a las personas que lo necesitan, sin juzgarlas ni criticarlas. La cuarta. Perdonar. Dejar ir el resentimiento y la ira hacia los demás, y perdonar sus errores. La quinta. Comunicarse de manera efectiva. Expresar los sentimientos y necesidades de manera clara y honesta, y escuchar atentamente a los demás. La sexta, y quizás una de las más importantes. Ya que al agradecer, querremos más, nos haremos adictos de ese sentimiento y no podremos parar. Practicar la gratitud. Agradecer las cosas buenas de la vida y las personas que nos rodean. El amor incondicional es un viaje, no un destino. Requiere esfuerzo, paciencia y compromiso. Sin embargo, los beneficios que aporta a nuestra vida personal y a nuestras relaciones son invaluables. Vibrando en la frecuencia. Una vez que hemos entendido todos los escalones del crecimiento personal, estaremos preparados para vibrar en la frecuencia del universo, que aunque suene ingenuo, es la frecuencia del amor. Aquí todo está bien, ya que te lo parecerá, y como decíamos anteriormente, si algo te parece que es bueno, lo es. Todo es cuestión de percepción. Sintonizar con la frecuencia del universo. Es un concepto que se refiere a alinear nuestra energía personal con la vibración natural del cosmos. Esto implica elevar nuestra conciencia, desarrollar un estado mental positivo y adoptar una perspectiva de unidad y conexión con todo lo que existe. Conectar con el amor. Primero hemos obtenido una proyección de nuestro futuro. Ahora hemos conocido el mayor poder de todos. El poder del amor. Ya estamos preparados para acceder al punto 3, donde podremos ser dueños de nuestro destino. Espero veros muy pronto. Mucha suerte y buen viaje.